Este día se llevó a cabo el encuentro fundacional de la Internacional Feminista, el cual reúne mujeres líderes de varios países, un movimiento de izquierda, un movimiento político que sostiene la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Y tengo el gusto de saludar en el estudio a la diputada federal de Morena, Andrea Chávez, y secretaria nacional de comunicación del partido. Gracias por estar aquí, Andrea. Al contrario, gracias a ti, Pedro, por invitarme. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto de la Internacional Feminista? Pues la Internacional Feminista es una plataforma que reúne a mujeres de izquierda que luchan en contra del neoliberalismo, que luchan a favor de los derechos, de la igualdad, del derecho a la no discriminación, del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en un solo lugar en donde podamos todas pensar conjuntamente pues una agenda programática para avanzar en nuestros países. Son decenas de países los que se ven representados en esta Internacional Feminista a través de funcionarias de los gobiernos federales, senadoras, diputadas federales y referentes internacionales. Por decirte algunos ejemplos, se encuentra Irene Montero, que es pues la ministra de Igualdad del gobierno de España, Camila Vallejo, que forma parte del gabinete de Chile, un gabinete encabezado por muchas juventudes, junto con el presidente Gabriel Boric, por ejemplo. Se encuentran compañeras como Ofelia Fernández, ella es diputada local de Buenos Aires, Argentina, que es mundialmente reconocida, y también Alexandra Ocasio, que es una de las representantes pues más prominentes en Estados Unidos, claro, de la izquierda y del feminismo. Entonces, pensamos todas juntas cuál es la agenda que hay que posicionar, cuáles son las demandas que necesitamos solicitarles a nuestros gobiernos y cuál es el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las demandas para el gobierno? Porque tú eres de Morena, el gobierno en turno es morenista. ¿Qué está pendiente todavía de la 4T hacia las mujeres? Pues mira, lo que han coincidido todas las mujeres que el día de ayer llegaron y el día de hoy nos reunimos para fundar esta Internacional Feminista, pues es celebrar los amplísimos avances que hay dentro de la Cuarta Transformación en materia del combate de la violencia en contra de las mujeres. El presidente de la República ha designado por primera vez en la historia el gabinete paritario, el primer gabinete paritario integrado por más mujeres inclusive que hombres en este momento. La primer bancada de un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados que tiene más mujeres que hombres es la bancada de Morena, y es así que tenemos en este momento 250 diputadas federales y 250 diputados federales. Lo mismo en el Senado de la República, ya casi alcanzamos la paridad en los 32 congresos locales. De las 9 gobernadoras que se encuentran en funciones en este momento, más de las que habían sido elegidas a lo largo de la historia de México, 7 son de nuestro movimiento. Entonces, todas las mujeres referentes internacionales, mundiales, coincidieron en que aquí hay muchos avances y por eso se vino a fundar esta Internacional Feminista aquí. Claro, hay retos. Hay pendientes todavía, ¿no? El tema de los feminicidios es uno muy importante. Ustedes saben que el delito de feminicidio es un delito del fuero común. Es decir, digamos, la persecución de este delito le corresponde a la fiscalía, a las fiscalías de los estados, y sin embargo, en este momento a nivel nacional hay una disminución mayor al 20% de los delitos relacionados con el género, y particularmente el más doloroso, que es el feminicidio, privar de la vida a una mujer por razones de género. En este momento, lamentablemente, siguen perdiendo la vida de 10 a 11 mujeres todos los días. Claro. Es un reto en el que tenemos que estar todas reunidas y convocadas, pensando en las soluciones y siendo parte del cambio verdadero que queremos ver. Exacto. Hay muchos temas de los cuales me gustaría platicar contigo. Pasando y siguiendo con el tema de las mujeres, llegará la primera mujer a la presidencia del INE, Guadalupe Tadei. Tú estuviste presente en esta insaculación. ¿Cuál es la expectativa para esta nueva etapa del INE? Pues en primer lugar decirte que celebro muchísimo el proceso que se dio de selección de estas 4 quintetas a través de este comité técnico de evaluación que pues se dedicó a reunir las propuestas de las y los contendientes a consejeros del INE. En primer lugar, revisando los requisitos formales, después una evaluación, sobre todo en materia electoral, derechos humanos, acceso a la información, protección de datos personales, después un análisis pues muy sesudo, muy, pues casi
¿cómo pudiéramos decir? Que revisó de fondo cuáles son los valores que representan los consejeros generales, a los consejeros electorales, y finalmente un proceso de entrevista. Con este proceso de selección se integraron 4 quintetas que se llevaron a una urna en donde se realizó la insaculación. Un proceso, por cierto, a diferencia de lo que ha dicho la oposición en redes sociales y en medios de comunicación, que no propuso el presidente de la República, que no propuso la bancada mayoritaria, ley, ¿no? Está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos gracias a una reforma que ellos hicieron estando en la mayoría. Es decir, ese proceso lo construyeron ellos. Y con ese proceso es que dimos con la primera mujer presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y como norteña estoy muy, muy contenta de que haya quedado una mujer sonorense. Las relaciones de cercanía, lo que se ha señalado con la 4T familiares específicamente, ¿ponen en riesgo la autonomía del INE? Pues mira, tuvimos un presidente del Consejo General del INE, Ugalde, que estuvo casado con Lía Limón, actual alcaldesa de la Álvaro Obregón, de parte de la oposición, va por México, y que fue designado como presidente del Consejo General del INE gracias a una serie de acuerdos en lo oscurito, detrás de la puerta, debajo de la mesa, entre estos partidos PRI, PAN y PRD. Es decir, se ha visto mucho que integrantes del Consejo General del INE tengan vínculos familiares con personas representantes populares, integrantes del servicio público, del gabinete federal, de los gabinetes estatales, y allí no se dijo nada, pero como ahora están vinculados a la 4T, entonces ya no les gusta, siendo que ellos pusieron el ejemplo, pero no es seguir el ejemplo. Guadalupe Tadei cuenta con las credenciales no solo académicas, sino de honestidad, de probidad, con una trayectoria intachable que no debería ser denostada por tener un familiar en el servicio público. Oye, y en otro tema, se aprobó en comisiones esta semana esta iniciativa que presentaste para bajar la edad, que es requisito en diputados, en senadores, en secretarías también de Estado. Háblanos de esto. Pues mira, mi iniciativa contempla una reforma al artículo 55 constitucional para reducir de 21 a 18 años de edad en el caso de las diputaciones federales y en el caso de las secretarías de Estado de 30 a 25 años por varios principios. Primero, el principio de la no discriminación. Aquí en tu espacio, querido Pedro, se ha dicho mucho. A los 18 años se supone que somos ciudadanas y ciudadanos plenos, con obligaciones, pero también con derechos. ¿Qué derechos? Votar y ser votados. Y las juventudes siempre preguntamos, ¿ser votados a qué? Si me exigen 21 años para ser diputado, 25 para ser senador, 25, 30 respectivamente para ser gobernador. Y luego también otros elementos discriminatorios para integrar la toma de decisiones, estos espacios como las secretarías de los estados. El segundo principio es el principio de igualdad. ¿Cómo es posible que en este momento, gracias a las acciones afirmativas, a la discriminación positiva, tengamos representación de las comunidades indígenas, pueblos originarios, comunidad migrante, LGBTIQ+, mujeres, personas con discapacidad, y de los 500 diputados que somos en este momento, seamos prácticamente 10 diputados federales quienes tenemos menos de 30 años. Eso excluye al 30% de la población mexicana de un mosaico de representación como la Cámara de Diputados. Y finalmente, el principio de reciprocidad, lo hemos platicado. ¿Cómo es posible que a los 18 años yo pueda privar de la vida a una persona en combate, consumir bebidas alcohólicas, fumar, tenga obligaciones hacendarias que pagar, impuestos, y no pueda formar parte de un espacio de representación popular? Es gracias a estos principios y a una demanda muy sesuda de parte de las juventudes en manifestaciones, en concentraciones masivas, que hemos logrado la unidad de todos los grupos parlamentarios en torno a esta iniciativa constitucional. Que eso es muy importante, y finalizo preguntándote, ante esto, pues muchos han dicho, es que a los 18 años no se tiene la madurez para poder tomar decisiones que conllevan el futuro del país. ¿Qué opinas ante esto? Pues mira, hay mujeres líderes en el mundo que han recobrado liderazgo a sus 15, 16 y 17 años. Pienso, por ejemplo, en Malala Yousafzai, pienso, por ejemplo, en Greta Thunberg, que le gusta mucho, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano y a estos partidos, inclusive de oposición. A nosotros, a la izquierda, también nos gusta cuidar el medio ambiente y por eso reconocemos la tarea y el trabajo de activismo de personas como Greta Thunberg. Pensamos justo en estas mujeres de las que ya te hablaba, que se encuentran en este momento en la Ciudad de México celebrando la Internacional Feminista. Ofelia Fernández, que accedió a sus 18 años a la Diputación y que en este momento forman parte del rostro nuevo de la política, que analizan las iniciativas, que analizan los dictámenes y que votan de una forma muy responsable. Yo conozco diputadas, diputados
diputados, senadoras y senadores mayores de 45 o 50 años que gozan de mucha menos madurez que muchas juventudes que se encuentran en este momento teniendo debates de más altura que al interior de los salones de sesiones en las aulas universitarias. Totalmente de acuerdo. Con eso nos quedamos, Andrea. Gracias por haber estado con nosotros. A ti, gracias, Pedro.